Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es María de Jesús Macías Macías. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy voy a explicar lo que es el sistema neural en la alimentación, cómo influye el sistema nervioso tanto central como periférico en el proceso de la alimentación. Y bueno, primeramente vamos a abordar lo que es el sistema nervioso entérico, es el que se encuentra en el tubo digestivo y consiste aproximadamente en 100 millones de neuronas desde el esófago hasta el ano. Las neuronas del sistema nervioso entérico se organizan en dos plexos, el plexo mientérico que se encuentra en la submucosa y el plexo mientérico que se localiza entre las capas longitudinal y circular del músculo liso, y el plexo submucoso o el plexo de Meissner se encuentra dentro de la submucosa. Entonces podemos ver que el sistema nervioso entérico se divide en dos, que es el mientérico y el de Auerbach o el de Meissner, que uno se encuentra en la submucosa del tubo digestivo y otro se encuentra en las capas musculares. Estos mismos ayudan a la peristalsis, entre otras funciones. Y bueno, aquí podemos ver el gráfico donde se encuentra un plexo y el otro. En esta parte se encuentra lo que es el plexo submucoso de Meissner, que está en la capa submucosa, y este es el mientérico, que se encuentra en las capas circular y longitudinal del tubo digestivo. Y bueno, en estos sistemas nerviosos participan las motoneuronas del plexo mientérico, que inervan las capas circular y longitudinal del músculo liso. Este plexo controla la motilidad del tracto gastrointestinal, en particular la frecuencia y la fuerza de la contracción de la capa muscular. Entonces, este sistema nervioso controla lo que es la peristalsis, la fuerza de peristalsis, lo cual va a empujar el alimento a través del tubo digestivo. Inervan las células secretoras de la mucosa epitelial y controlan así las secreciones de los órganos del tubo digestivo. También las secreciones de ciertas sustancias como moco y algunas enzimas, hormonas, está regulado por este sistema entérico. Y las interneuronas conectan las neuronas de ambos plexos, mientérico y submucosa. O sea, hay varios tipos de neuronas, que son las motoneuronas y las interneuronas. Estas últimas comunican los dos tipos de neuronas que existen en el plexo mientérico y el de la submucosa. Las neuronas sensitivas del sistema nervioso entérico inervan la mucosa epitelial. Son las que se encuentran en la primera parte del tubo digestivo, en la luz, que es la parte sensitiva. Algunas funcionan como quimiorreceptores o receptores que se activan por la presencia de ciertas sustancias de los alimentos. Hay sustancias que tienen los alimentos que tienden a activar estas neuronas, y también tiene cierta parte de señalización para secretar también moco y algunas hormonas. Y bueno, las neuronas sensitivas funcionan como mecanorreceptores o receptores de estiramiento. Se activan cuando los alimentos distienden la pared de un órgano digestivo. Entonces las neuronas sensitivas se encargan más que nada de dar como esa sensación de saciedad, porque se distienden y dan esa señalización de que el órgano ya está totalmente distendido o lleno. Bueno, continuando, el sistema nervioso autónomo, las neuronas del sistema nervioso enteral o entérico pueden funcionar independientemente y dependen de la regulación por las neuronas del sistema nervioso autónomo. Y principalmente en esta regulación participa lo que es el nervio vago. El nervio vago es el nervio 10, lleva fibras parasimpáticas a casi todo el tubo digestivo, con la excepción de la última mitad del intestino grueso. Este se inerva a partir de fibras parasimpáticas provenientes de la médula espinal sacra. Las neuronas parasimpáticas preganglionares del vago hacen sinapsis con las neuronas parasimpáticas postganglionares de los plexos mientérico y de la submucosa, o sea, tienen cierta comunicación. Las neuronas parasimpáticas postganglionares establecen sinapsis con neuronas del sistema nervioso entérico, y otras inervan directamente el músculo liso y las glándulas de la pared del tracto gastrointestinal. Los nervios simpáticos destinados al tubo digestivo proceden de regiones torácica y lumbar de la médula. Presentan conexiones con el sistema nervioso entérico
Y los nervios parasimpáticos que dirigen al tracto gastrointestinal producen una disminución de la secreción y motilidad por inhibición del sistema nervioso entérico. Y las emociones como el cólera, el miedo, la ansiedad pueden retardar la digestión debido a la estimulación de nervios simpáticos. Entonces podemos ver que el sistema nervioso entérico está regulado por diversos mecanismos y esto también influye en la alimentación inconsciente por parte de esta inervación que promueve el movimiento de la peristalsis y la secreción de ciertas hormonas que se movilicen o se lenticen dependiendo de las señalizaciones externas. Y bueno, hay vías reflejas digestivas. ¿Qué es esto? Las neuronas del sistema nervioso entérico son componentes de vías reflejas que regulan la secreción y motilidad en respuesta a estímulos de la luz. O sea, presencia de alimentos o de ciertas hormonas en la luz del tubo digestivo van a propiciar ya sea la secreción o la motilidad del tubo digestivo. Y los componentes iniciales de la vía refleja digestiva típica son receptores sensitivos asociados a las neuronas sensitivas. Como lo mencioné anteriormente, las hormonas sensitivas se encuentran en la capa mucosa del tubo digestivo. Y bueno, los axones de estas neuronas sensitivas pueden estar localizadas en el sistema nervioso entérico o el sistema nervioso central o en el autónomo y transmitir información acerca de la naturaleza del contenido y el grado de distensión del tubo digestivo. Entonces podemos ver que aquí se va regulando la alimentación, la digestión, la absorción y todo este proceso. Y bueno, vamos a ver ahorita ya más lo que es la fisiología del apetito y el hambre. Sabemos que el hambre y la saciedad se regulan principalmente por el sistema nervioso central en el hipotálamo, pero primero vamos a definir qué es el hambre. El hambre es una necesidad fisiológica de ingerir alimentos, es lo que sentimos constantemente. El apetito es el deseo psicológico de comer y se encuentra asociado a experiencias sensoriales, o sea, ahí puede haber ocasiones que sentimos hambre, pero que emocionalmente no tenemos la capacidad de comer porque no tenemos apetito. Entonces una cosa es el hambre y otra cosa es el apetito. Y bueno, el hipotálamo es la parte del sistema nervioso central que es el área clave que integra las señales periféricas que modulan la ingesta y el gasto energético, entre otras funciones que tiene. Y por otra parte, la saciedad es el freno de la alimentación. Cuando se produce el alto del aparato digestivo, se considera saciedad cuando el cuerpo ya da la señal de que está satisfecho. Y bueno, los centros que participan en el control de la ingestión de alimentos son, primeramente, el núcleo lateral del hipotálamo, que se actúa como centro de alimentación que estimulan o producen la hiperfagia o el hambre. Los núcleos ventromediales del hipotálamo sirven como centro de saciedad, o sea, hay una parte que controla el hambre y una parte que controla la saciedad. Y bueno, los núcleos paraventriculares, dorsomediales y arqueados del hipotálamo también contribuyen a la regulación de la ingestión de alimentos. Y bueno, finalmente los núcleos arqueados son los centros del hipotálamo donde convergen numerosas hormonas liberadas desde el tubo digestivo, tejido adiposo para regular la ingestión de alimentos y el consumo energético. Entonces vemos las partes que regulan en el hipotálamo, que es la parte anorexigénica, que es la que da la saciedad, y la orexigénica, que da el hambre. Y bueno, explicando este diagrama, el hipotálamo recibe señales nerviosas del tubo digestivo que aportan información sensitiva del llenado gástrico. O sea, entonces cuando las hormonas, más bien cuando las neuronas sensitivas del tubo digestivo mandan una señal de saciedad o de distensión, y esas señales químicas de los nutrientes de la sangre, ya sea de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, indican saciedad, y señales de las hormonas gastrointestinales y de las hormonas liberadas por el tejido adiposo de la corteza cerebral, también dan saciedad. Esto mismo modifica la conducta alimentaria en los centros hipotalámicos y que contienen muchos receptores para los neurotransmisores y las hormonas que regulan la ingesta, y se catalogan, como lo había mencionado anteriormente, con orexigénicas, que estimulan el apetito,
y anorexigénicas que inhiben el apetito. Entonces podemos decir que nosotros al momento de comer estamos estimulando el sistema nervioso tanto central como entérico. Ahí se van liberando ciertas hormonas que van dando señalización hacia el hipotálamo, ya sea de hambre, cuando no hemos comido, cuando se detecta un vacío en el estómago, o de saciedad, cuando ya se da una señal de que el estómago está lleno, llega una señal directamente al hipotálamo donde ya tenemos saciedad. Y bueno, los receptores de estiramiento gástrico, o sea que hay una distensión, activan las vías sensoriales aferentes del nervio vago. O sea, el nervio vago es muy importante para dar esa señalización de saciedad al cerebro, y se inhibe la ingestión de alimentos. El péptido YY, la colecistoquinina y la insulina son hormonas gastrointestinales liberadas por la ingestión de alimentos que suprimen la alimentación. O sea, estas hormonas que se liberan dentro del tubo digestivo van a dar al centro del hipotálamo, que da la saciedad. Y bueno, la grelina se libera en el estómago, sobre todo en el ayuno, y estimula el apetito. Entonces, cuando nosotros sentimos hambre, está liberándose una hormona en el estómago que se llama grelina, que va a activar los centros orexigénicos del hipotálamo, que nos va a dar hambre. Y bueno, este esquema explica a grandes rasgos las hormonas que participan en el hambre y en la saciedad. Aquí podemos ver que la grelina, como lo mencioné anteriormente, es una hormona que va a estimular los centros del apetito, activando la proteína RA-GOTY y el neuropéptido Y. Y por otra parte, la insulina, la leptina y la colecistoquinina son hormonas anorexigénicas o que inhiben el apetito. La insulina es liberada por el páncreas al momento de detectar glucosa en sangre. La leptina es una adiponectina secretada por el tejido adiposo, que también nos da saciedad. Y la colecistoquinina también es una hormona que se libera en el duodeno en presencia de grasas para también proporcionar saciedad. Y bueno, aquí nos explica a grandes rasgos lo que es el hipotálamo y los centros de hambre y saciedad. Y bueno, las hormonas que estimulan la alimentación es el neuropéptido Y, la proteína relacionada con agouti o agouti, la hormona concentradora de melanina. Estas hormonas regularmente están modificadas o tienen cierta transformación cuando hay una enfermedad de obesidad tipo genética. Hay una modificación en estas hormonas. Las orexinas A y B, las endorfinas, la galanina, aminoácidos como el glutamato y el ácido aminobutírico, cortisol y grelina. Esas son las que propician el hambre. Y las hormonas que disminuyen la ingesta o llamadas anorexigénicas es la hormona estimulante de alfa de los melanocitos, la leptina, la serotonina, la noradrenalina, la hormona liberadora de corticotropina, la insulina, la colecistoquinina, péptido parecido al glucagón, el transcrito regulado por cocaína y anfetamina, que es el CART, y el péptido YY. Y bueno, los centros neurales que modifican el proceso mecánico de la alimentación principalmente son la mecánica, está sujeta por el control de los centros del tronco encefálico, y la amígdala si regula lo que es el sistema olfatorio, y la corteza frontal, que controla el apetito. O sea, estas partes del cerebro también controlan cierta parte de la alimentación. Y por otra parte, cuando se distiende el tubo digestivo, sobre todo el estómago y el duodeno, las señales inhibitorias de estiramiento son transmitidas por vía vagal, o sea, por el nervio vago, al centro de alimentación para suprimir la actividad. La colecistoquinina se libera en respuesta de la entrada duodenal de grasa y ejerce el efecto sobre los centros de alimentación, reduciendo la ingesta. Esta hormona nos da principalmente saciedad. Y bueno, se segrega en todo el tubo digestivo el péptido YY, y la ingestión estimula su liberación. Aumenta tras una comida rica en grasas, y el GLP y la insulina suprimen el apetito. Entonces aquí hay un juego entre hormonas anorexigénicas y orexigénicas, que todo es regulado a través de la presencia de alimentos en el cuerpo, en el tubo digestivo.
Y bueno, aquí explicado nuevamente, la grelina, ya lo mencioné anteriormente, es una hormona que se secreta en el estómago. Principalmente tiene funciones de orexigénicas o de hambre. Las señales de retroalimentación del tejido adiposo. Si aumenta la cantidad de tejido adiposo, los adipocitos sintetizan más leptina que se libera en sangre y la leptina llega al encéfalo. Esta hormona que es liberada por el adipocito también ocupa los receptores de leptina de numerosos lugares del hipotálamo, que es del POMC, la propiomelanocortina, de los núcleos arqueados y las neuronas de los núcleos paraventriculares. Estos núcleos son los que dan la saciedad. Entonces la leptina es una hormona que se relaciona a la saciedad. Y bueno, esta cuando llega la leptina al sistema nervioso central, bueno, al hipotálamo, hay una menor producción por el hipotálamo de sustancias estimuladoras del apetito, entonces llega lo que es la saciedad. Hay activación de las neuronas del POMC, que es la propiomelanocortina, mayor producción por el hipotálamo de sustancias como la hormona liberadora de corticotropina que reduce la ingesta de alimentos, también es anorexigénica, y hay hiperactividad simpática que aumenta la tasa metabólica y consumo energético. Y bueno, en resumen, estas diapositivas a grandes rasgos explico lo que es la alimentación, que está regulada por el sistema nervioso central, que es principalmente por el hipotálamo, y el sistema nervioso autónomo, que es por el tubo digestivo, el sistema nervioso entérico, que ya lo vimos, tiene dos tipos de plexos, que es el de Meissner o el de Auerbach, y estos dos tipos de neuronas van a regular principalmente la motilidad y la secreción de sustancias al tubo digestivo como hormonas, glándulas, mucosa, moco, todo esto que se libera dentro del tubo digestivo está regulado principalmente por estos plexos o por estas neuronas. Y el sistema nervioso entérico regula el proceso inconsciente de la alimentación. El sistema nervioso central, que es el hipotálamo, se encuentran los núcleos que regulan la ingesta, que ahí es el paraventricular y el lateral, y existen dos tipos de neuronas, las anorexigénicas y las orexigénicas, unas propician el hambre, otras propician la saciedad. Y bueno, como conclusión, creo yo que el proceso de alimentación es un proceso muy complejo. Hay una parte que es inconsciente y otra que es consciente. Cuando es inconsciente o que es regulada por el sistema nervioso autónomo y central. Y bueno, en el sistema nervioso central influyen diferentes partes, como lo es el hipotálamo. Aquí en esta parte se regula principalmente la alimentación, la saciedad, el balance energético, donde llegan las señalizaciones como las neuronas que activan y desactivan el apetito, regulando así la ingesta de alimentos en el ser humano. Entonces podemos decir a grandes rasgos que la alimentación es un proceso muy complejo que es regulado por el sistema nervioso y debemos de tomar en cuenta la activación de ciertas neuronas por ciertas hormonas como son las anorexigénicas y las orexigénicas. Por eso tenemos que conocerlas ampliamente, cuáles participan en la ingesta y otras en la saciedad de la alimentación. Espero que hayan sido entendibles mis diapositivas. Muchas gracias.